Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al camino de la prosperidad y el éxito. Cuando un hombre trata bien el dinero se amaña con él. Sobre todo si se ha empezado desde la niñez a despertar esa pasión por alcanzar un sueño. Nuestro invitado pasó por muchas adversidades en la vida, pero eso no fue un obstáculo que le impidiera alcanzar sus metas. Empezó con pequeños emprendimientos y con una gran determinación se pagó sus estudios y adquirió los conocimientos necesarios para ser un empresario de éxito. Hoy nos acompaña César González. Todos los fines de semana trabajaba en lo que fuera, mis tíos vendían quesitos, yo le colaboraba a mi tío vendiendo quesitos, en lo que había que hacer yo lo hacía. Yo vendía periódicos solamente los domingos durante las mañanas y eso me daba a mí todos los recursos para yo trabajar, estudiar de lunes a viernes. Durante ese tiempo yo trabajé en muchas cosas, hacía eventos, trabajaba de mesero, yo trabajaba de banquetero en las noches, pero nunca desatendí el negocio mío, que eran los periódicos. No se puede negar que a uno sí le daba pena, que a uno no se muere tan bonita, pues que me va a parar yo vendiendo periódicos. Se puede decir que me pagó toda la carrera. Pero era tanto el desorden que hacíamos en la casa de él que yo creo que la mamá dijo, con tal de que no devuelvan este desorden aquí, no. Que no vuelvan a joder acá. César, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, a usted, Byron, gracias a usted por tenerme en cuenta y tener presente la historia de vida mía. Bueno, César, para que entremos en contexto y las personas te conozcan más, ¿dónde nace César? Yo soy de Santander, del Magdalena Medio, soy de un pueblo que se llama Cimitarra, cerca de Puerto de Río. Nací allá, mis padres se conocieron en ese pueblo, eran profesores, y al fallecer mi padre, mi madre y mi hermana y yo nos vinimos hacia Copacabana, donde me establecí hasta el día de hoy. Bueno, entonces se vinieron para Copacabana. ¿De qué edad más o menos ya cuando llegaron acá? Yo nací en el 84, mi padre murió en el 89, en el 90 estábamos ya viviendo acá en Copacabana. ¿Entraste a hacer toda la primaria acá en el municipio? Toda la primaria estudié aquí, con mi abuela, mis abuelos, mi mamá, que ya después del fallecimiento de mi papá quedamos pues nosotros tres y desde ahí nos empezamos a vivir acá. En Copacabana ya empiezas a tener las amistades pues desde niño, desde muy pequeño. ¿A qué edad más o menos empieza César, digamos, a tener esos amigos que empiezan como a encaminarlo a trabajar o simplemente eras aquel niño que iba, estudiaba, tenía una jornada, regresaba a la casa, hacía tareitas y salía a jugar? No, la escuela de la primaria mía fue una primaria común y corriente como cualquier niño en Colombia. Una primaria muy linda, con la ayuda de mis papás, de mis abuelos, todo muy bien. Ya a partir de la secundaria, donde uno ya empieza a ver la necesidad de trabajar, de conseguir sus cosas, de ver las necesidades que tenemos, de poder acceder a cosas que no se podían dar por la familia, entonces empieza uno a razonar y a decir, bueno, vamos a empezar un camino de la generación del propio manutención de uno. Había escasez. Había escasez en la casa, pues nunca nos faltó la comida, gracias a Dios, pero uno siempre quiere tener sus cosas, quiere tener su ropa, que salir, que buscar otras cosas, ¿sí me entiende? Cosas que de pronto la familia no le podía brindar a uno, principalmente mi mamá, pero que uno siempre tenía el deseo de conseguir y que anhelaba tener cosas que de pronto los amiguitos tenían y uno no. Y me decía yo, ¿por qué no? Entonces vamos a conseguirle el recurso, la manera de hacerlo. Entonces ahí fue cuando, por ejemplo, pues de sexto para adelante, de una edad muy temprana, yo digo que para de los 11, 12 años empezamos como a ver las oportunidades que había en ese entonces en Copacabana muy pobre, me acuerdo que alrededor del 94 era Copacabana muy pobre, que las calles eran sin pavimentar, que las oportunidades eran muy pocas, o sea, pues todo era muy diferente en este momento, pero que uno busca la oportunidad de labrarse pues como el camino y a ver en qué puede uno conseguirse, como se dice vulgarmente, los pesitos, y entonces así empezamos a buscar formas. Entonces, por ejemplo, desde muy temprano en el bachillerato, ustedes con mis amiguitos de la cuadra, jugando, se puede seguir jugando y, como se dice coloquialmente, caminando por todas las calles, decíamos, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacemos?
Entonces habían oportunidades de conseguir algo, por ejemplo, cargando mercados en la plaza, en Olivardo Pinedas, en Don Jairo Pineda, que había unos supermercados que en ese entonces eran los únicos creo que habían. Entonces había oportunidad de cargar mercado en carros de rodillo en esos supermercados y eso se hacía. En carros rodillos es un madero con balineras que se monta ahí. Sí, la señora le daban a uno pues el fresquito y uno le llevaba el mercado a la casa. Recogía uno chatarra, vendía unos pan de quesos de pronto a otros emprendedores que tenían su fábrica de pan de quesos en la casa y se lo ponían a vender a muchachos para que vocearan por todas las calles y uno se iba consiguiendo así las cosas como para lo que uno quisiera, pues, porque no era para mantener el hogar así, porque en realidad no, era para mantenerse uno, darse sus gusticos. Mantener plata en el bolsillo. Cosas que la familia no se lo podía dar. Entonces así empezamos toda la secundaria. Yo creo que toda la secundaria yo trabajé en ese mismo círculo, en el rebuse, como se dice, en la calle. Y ahí fue cuando empezamos a mirar qué oportunidades de negocio había, un poco más estables. Recordar más o menos cuánto te hacías en ese tiempo así de pelado, cuánto te... No, por ejemplo, cuando estábamos en el rebusque así del día a día, pues no se puede decir cuánto me hacía, ni cuánto me vendía, ni cuánto no. Simplemente, por ejemplo, salíamos a cargar mercados y pues lo que nos hacíamos en un día, pues no me acuerdo, serían en pesos de ese entonces, uno no recordará. Pero ¿guardabas platica o ahí mismo ibas y te la gastabas? No, uno siempre guardaba, claro, es que la mentalidad de ahorro es fundamental y cuando uno quiere crecer el capital, viene en las personas que quieren seguir adelante, quieren hacerse un futuro en guardar y poder recapitalizarse. ¿Vos de niño pensabas que ahorrar era importante? Pues, hay niños que no conocen eso. Ahorrar es súper importante, el ahorrar e invertir. Ahorrar e invertir en lo más pequeño que usted pueda encontrar, lo que usted quiera, pero reinvertir en algo. Pero sí lo llegaste a hacer de niño. Me acuerdo muy bien que, por ejemplo, mi familia tiene una finca en San Pedro. Sí. Entonces, por ejemplo, el comprarse una ternera chiquita, en comprarse una ternera, se convertía en una vaca, mis tíos. Con esas actividades que vos hacías se podía. Se podía, y mis tíos eran muy buena gente, porque uno le podía dar la plata para una ternerita y ellos le querían la ternerita a uno y después le dan una vaca y después con eso hacían uno muchas cosas. ¿Sí? Vea, hombre, qué bien. Entonces, por ejemplo, esa mentalidad desde chiquito es muy importante porque uno sabe que el dinero crece, pero se puede ir creciendo, reinvirtiendo, creciendo, reinvirtiendo. Entonces, cuando uno empieza muy de cero, aunque el camino es más largo, porque el capital es muy poco, pero no es imposible, o sea, pues estamos en un camino de continuo crecimiento y es un camino que no para, o sea, pues algo que si de que siempre hagan las cosas bien, siempre vas a tener un continuo crecimiento. Claro, bueno, entonces se puede decir que a qué edad compraste el primer ternero. Edad exacta pues uno no sabe. No lo recuerdas, pero si era muy pequeño. Digo que fue unos 14 años. Sí. ¿Piensas que esa fue la primera inversión que hiciste? El ganado es un emprendimiento. Sí, pero el ganado es emprendimiento, pero había que contar con la suerte que la familia me apoyaba. Sí, que también... Que teníamos unos tíos muy valiosos para nosotros también. Sí, claro. Que aceptaba pues que uno le diera la plata de un ternero, una ternera y eso lo mantuviera uno y lo entregara ya grande, pues. Sí. Además que era algo más simbólico para él decir, yo le voy a colaborar a César en ese entonces. Tremendo, sí. Eso, porque en realidad era un capital que crecía y uno no sabía pues que eso crecía y qué costos tenía la vaca. Claro, pero tremendo regalo, por ejemplo, vos ir a decir, tío, hey, yo quiero comprar un ternero. Sí, y él, venga, pues yo le ayudo y después entregate una vaca. Pues porque me imagino que... Y después las crías de la vaca. O sea, pues eso era un apoyo muy grande en ese entonces que se dio a la familia en sí, mi mamá y mi papá, mi hermana y yo. Y continuábamos trabajando, pues yo continuaba trabajando, rebuscándomela, todos los fines de semana trabajaba, en lo que fuera, mis tíos vendían quesitos, yo le colaboraba a mi tío vendiendo quesitos, en lo que había que hacer yo lo hacía, o sea, pues, para lo que había que hacer yo me le metía, como se dice.
Pero, o sea, pues la forma, por ejemplo, de saber que el dinero puede crecer si uno reinvierte, Sí. entonces da la forma de decir, bueno, vamos a conseguir unos recursos o una forma de ingresos más continua, más estable. Y entonces eso fue cuando, por ejemplo, conocí con mi amigo de andanzas de la infancia, muy pequeño, que nos pusimos a vender periódicos. Entonces los dos vendíamos periódicos, duré muchos años vendiendo periódicos, alrededor de 12 años o 13. 12 años. Pero ese fue mi primer negocio en sí muy estable, pues yo tenía una cartera con mis clientes, mis ventas eran muy estables, tenía fiados, tenía clientes nuevos, o sea, pues fue mi primer contacto con el mundo en realidad de los negocios, porque los negocios eran establecer relaciones con los clientes duraderas y que sean recíprocas, o sea, pues yo le doy un buen servicio, le vendo un buen producto y él me corrobora, pues me devuelve eso comprándome constantemente el producto. O sea que el colombiano lo vendías semanal. Eso Semanal yo creo que alrededor de 12, 13 años. Solamente los domingos. Solamente los domingos, pues en realidad eso vendía solamente los domingos. Sí, ese es el día que más se vendía ese periódico, el colombiano, ¿cierto? Ese era el que vendías, o vendías otro tipo colombiano, Tiempo, Espectador. Los tres. Los tres, yo vendía lo que me pidieran, yo necesito tal revista, cual cosa, la que se le consigue. Entonces, ¿te tocó en algún momento pregonar? Sí, gritar. No, es que esa era la forma de vender. O sea, pues si yo no tenía clientes, había que conseguirlos. O sea, pues la única forma de conseguirlos era gritar, porque se llama vocear. Vocear se llama, le dicen de a eso. barrio en barrio, sí, vocear. Entonces el contacto con el primer cliente, me compra el primer periódico, yo establezco relación con él, yo lo puedo seguir trayendo cada 8 días, yo se lo dejo debajo de la puerta, te cobro más tarde y hacemos una relación, y así yo tuve clientes de años que me colaboraron durante muchos años. Y entonces ese primer contacto con los clientes me abrió en el mundo, al mundo de los negocios, o sea, pues de cómo se establece un negocio, cómo se relaciona uno con el cliente y cómo se genera un vínculo con él que dure mucho tiempo. ¿No recuerdas más o menos tampoco cuántos periódicos te podías vender un domingo? No, yo llegué a vender, el que más vendía periódicos, yo creo que era yo podía venderme 120 periódicos, 120 periódicos. No, me iba muy bien los clientes. Muy buena venta, porque es que eso era cliente, pues, cliente por periódico. Eso no es que en una familia van a comprar varios. Una sola familia compra un periódico. Y el que me compraba el colombiano del Tiempo era pues el super cliente. Sí. Y tuve unas relaciones muy bonitas con muchos clientes, muy bonitas. Me acuerdo de señoras que me querían mucho. Ahí hice muchos amigos. Me acuerdo, por ejemplo, que yo entré a la Universidad Nacional gracias a un cliente de los periódicos, a don Aníbal, que él siempre me compraba el periódico, siempre, y él era profesor de la Universidad Nacional. Y cuando yo me gradué del bachiller me dijo, yo le voy a dar la matrícula. ¿Cómo se llama? La inscripción para uno presentar las pruebas. Porque esa prueba de la universidad no es fácil, pues de la nacional. No es fácil y valía platica. Creo que eran como 80 o 100 mil pesos. En ese entonces, él te la regaló así. Regalada. Yo te voy a dar la inscripción. Sí, yo le voy a dar la inscripción para que usted se inscriba para ver si pasa. ¿Ya le habías comentado que tenías ganas de estudiar algo? No. Simplemente te dijo... Simplemente, teníamos tan buena relación, yo tuve muy bonitas relaciones con muchos clientes. Señoras muy ancianas que me colaboraban mucho, me daban fresquitos, galletitas, me daban el aguinaldo, pues tuvimos muy buenas relaciones. O sea, me enseñó mucho la relación entre un empresario y un cliente, lo que debe ser. Claro. Bueno, y entonces vendiste el periódico ¿hasta qué edad más o menos? Ay, Dios, 12 años me decís. No, siempre fue bastante tiempo, mucho tiempo. O sea, pues yo imagine que yo estaba en el bachillerato y entré a la universidad y yo... ¿Todavía en la universidad vendías periódicos? Sí, yo creo que hasta el octavo semestre yo vendía periódicos. Eso es mucho tiempo. Pero eso, mi primera empresa, que fue la venta de periódicos, que yo lo digo así, mi primer negocio, me ayudó, se puede decir que me pagó toda la carrera.
yo vendía periódicos solamente los domingos durante las mañanas y eso me daba a mí todos los recursos para yo trabajar, estudiar de lunes a viernes. O sea, yo de lunes a viernes no tenía que preocuparme por trabajar, porque sabía que yo el domingo tenía la venta del periódico prácticamente fija. Son clientecitos muy buenos sí, que compran cada domingo. Y entonces durante ese tiempo yo trabajé en muchas cosas, yo hacía muchas cosas, yo hacía eventos, trabajaba de mesero. O sea, que alternabas con otras actividades para trabajar. Con los banqueteros de Copacabana, con Darío Echeverri, con Araceli Jiménez, yo trabajaba de banquetero en las noches, pero nunca desatendí el negocio mío, que eran los periódicos. Los periódicos. Porque en realidad los periódicos eran lo que era siempre, o sea, pues con un negocio es casi constante. Y esas tareas, César, perdona que te interrumpa, esas tareas que vos pues que estabas tan ocupado, los domingos pues sí es un día de descanso normal, pero entre semana o eran los fines de semana que alternabas con todos los trabajos míos en la universidad fueron de fines de semana, casi todos. De mesero, como le digo, en los banquetes, en eventos de publicidad en los supermercados. Pero principalmente el negocio fue los periódicos porque era constante. O sea, hay veces, fines de semana que a mí no me llamaban para mesero porque no había trabajo de mesero o no había trabajo en eventos publicitarios, pero yo siempre tenía los periódicos. Los periódicos. O sea, que es lo importante de tener un negocio constante. O sea, pues aunque sea solamente un día a la semana y 4 o 5 horas creo que me demoraba repartiendo los periódicos, era constante, todos los domingos. ¿Ese periódico, César, lo llevabas al hombro o cómo? Primero al hombro cuando era muy niño. Al hombro primero. Sí, al hombro cuando era muy niño, pues al hombro voceando por todas las calles. Luego me conseguí una bicicleta y pues eso fue... Ahí montabas todo. Sí, una cosa todo súper bacano, ¿no? Era súper bacano. Sí, es que eso es... Lo que no se puede negar que uno sí le daba pena. Ya cuando entraba a la adolescencia, cuando ya estaba uno muy adolescente. Cuando ya te empezaste a mirar mujeres y te miraban ellas a vos. Claro, ¿no? Y las niñas, pues siempre le decía a uno, no, esta mujer tan bonita, pues que me va a parar yo viendo periódicos. Entonces, ahí entra uno a decirse cosas que verdaderamente no son ciertas, pues porque uno se sabotea mucho. Claro. Y uno dice, dijiste mucho tiempo así. Mucho tiempo, pero luché contra eso y lo superé porque yo decía, pues yo vendo periódicos por mi sustento, es mi universidad, son mis gastos personales y además de eso yo ahorraba y aumentaba el capital, o sea, pues yo siempre tuve la mentalidad de ahorrar y aumentar el capital. Entonces, aunque sí se apenaban, yo me apené mucho en la adolescencia porque sí, uno dice, no, pues las chicas no van a mirar porque estoy vendiendo periódicos. Sí. No. Pero así todo tuve novia y así yo creo que... ¿Tenía novia? Porque duré mucho tiempo con ella y conseguí novia también y todo. Y ella sabía que... Pero no conseguiste una novia donde llevas el periódico, ¿sí? No fue por llevar el periódico allá. No, pero es que yo duré mucho tiempo, es que estaba ya casi graduado y yo seguía... Ya estabas mayorcito, sí, donde pega duro pues la vanidad, claro. y todas esas cosas que tienen que ver con vergüenza o pues que verdaderamente no debería de ser así, porque antes eso es digno de admirar una persona que haga vender periódicos. A mí me parece que es algo bonito, pero muchas personas tienen un tabú que creen que es algo muy bajo, cuando eso es verdaderamente algo de admirar. Hay oficios que de pronto entre la sociedad los rebajean, por ejemplo el que vende papayas, el que vende aguacates en la calle. En una carreta. Pues eso es o sea, pues de pronto como oficio lo miran feo, pero como negocio es una belleza. César, hay gente que ha conseguido mucho dinero de esa manera. Sí. Yo conocí un señor que empezó con una carreta y ya después era tremendo empresario y él tiene la carreta en la oficina. Y creo que el eslogan es un pequeño comienzo para un gran resultado. Entonces la gente muchas veces se avergüenza
pero verdaderamente lo que estabas haciendo era algo increíble y sobre Claro. todo pues que te pagaste la universidad. No me Eso es pagué algo la de admirar. universidad, la universidad me abrió los ojos desde el punto de vista más técnico, algo que me apoyó mucho en el cuento de los costos, del presupuesto, de los proyectos. Aunque nunca ejercí pues lo que estudié, La yo estudié carrera. zootecnia. Sí. Tuve mi negocio también de zootecnia, pues yo tuve ganado de leche, tuve cerdos, pero no seguí ejerciendo pues esa línea porque me dediqué a algo más rentable. O sea, pues cuando uno está dentro en el negocio, uno debe decir aquí sí y aquí no, y entonces ir buscándole y si uno no le va bien por un lado, pues por ahí no fue y métese por el otro. Y así. Con los tíos empezó el negocio, con los tíos también en la finca de ellos. En la finca tuve cerdos, tuve ganado de leche, pero también porque también tenía el capital, o sea, pues ya tenía... Ya tenías pesos plata y ahorrados. eso nació de ahí. Sí, Eso claro. nació de De periódicos. periódicos y del rebusque. Compré los mis primeras banquetes. vacas, engordaba cerdos y así lo mismo, o sea, trabajar, conseguir capital, reinvertirlo y así sucesivamente me he labrado pues como el capital que he conseguido. Y hay negocios que han funcionado y negocios que no funcionaron y se les echa la bendición, como se dice, y se continúa. Y se pasa a otro. A otro. ¿A qué, bueno, más o menos a qué edad dejaste el periódico y qué dijiste? Bueno, ya no va más periódico. Bueno, yo estaba en la universidad, ya muy graduado, ya hasta que me graduaba, y entonces estudiando afuera de la Universidad de Antioquia, un muchacho vendía burritos. Burritos, y mis compañeros de colegio nos surgió la idea de montar ese negocio en Copacabana. Yo ya tenía la noción de ya dejar el periódico, ya porque estaba muy grande, porque ya estaba casi graduado. Y yo dije, no, ya es hora de dejarlo. De soltar, claro, de todas maneras. Es más, se lo dejé a mi hermano y mi hermano no lo dejó. No fue capaz. Ese sí no aguantó el voltaje No aguantó, y no fue del manejo al cliente. O sea, pues, fue por manejo al cliente. El manejo al cliente, porque no es fácil también. Claro, hay de todo. Pues, me imagino que ahí también clientes muy queridos como clientes que ni pagaban, ¿no? Que eran difíciles. O se pasaban de casa y le quedan debiendo uno la deuda. Ahí está. Todo eso, pues de todo se veía en ese negocio. Ya cuando yo estaba muy adentrado en la carrera, empecé el negocio con mis amigos de burritos mexicanos en Copacabana. Burro mexicano. Juntamos entre los tres el capital inicial. ¿Cómo se llamó el negocio en el principio? En el principio no tenía ni nombre. No. No, nosotros simplemente abrimos el negocio y unos amigos nos decían que se llamaba Es que chidos, güey. Otros decían que se llamaba, pues no recuerdo. Pegándole a poner puro nombre mexicano para que... Eso, pues nunca tuvo un nombre como específico. Hasta que la gente, como vendíamos solamente burritos, la gente nos empezó a llamar por los burros. Ahí vamos a los burros. Ahí vamos a comer a los burros. Entonces, entre los socios dijimos, ¿cómo nos vamos a llamar nosotros que los burros? Cuando éramos tres compañeros, tres amigos, cuando el tercero se fue, quedamos los dos, Felipe y yo. Entonces ya el negocio se autollamó Los Dos Burros. Los Dos Burros. Y así es hasta ahora. Bueno, ¿cómo empezó esa sociedad? ¿Dinero juntaron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo? La sociedad empezó de una salida en amigos y de ver las oportunidades que da el mercado, los huecos que hay en el mercado, independiente de lo que sea. Cuando uno va a emprender algo es muy importante ver ese hueco que hay, que usted pueda rellenarlo, así no tenga ningún conocimiento de lo que vas a hacer, pero por lo menos ver ese huequito y decir, bueno, no, yo no sé esto, pero aquí está la oportunidad, miremos cómo lo hacemos.
En ese entonces en Copacabana no había nada de eso, o sea, pues no había ni burrito. Nadie vendía burro, no había nada mexicano, mejor dicho. No había ni burrito, ni comida mexicana, ni crepes, no, nada de eso. O sea, allá solamente se vendían perros y hamburguesas y pollo panado muy incipientemente. Entonces, viendo la oportunidad en una noche de salida de adolescentes, pensamos, montemos un negocio de esos, así como Fabián lo tiene en la entrada de la Universidad de Antioquia. Y así fue. Al otro día nos reunimos, juntamos el capital, cuánto tenía usted, cuánto tengo yo. Y recogimos como 1 millón de pesos y compramos el carrito, el capital inicial. Nos enseñaron a hacer las cosas, el muchacho de la Universidad de Antioquia que te digo, Fabián, y así empezamos los 2 burros. Al mismo que le compraban, que le consumían ustedes burros, les dijo sí, como una formulita, pues algo sí, parecido. Algo muy básico, eso se hace así, usted le echa esto, le echa tal cosa, lo envuelve y lo entrega. Un producto muy básico, o sea, pues algo muy básico. ¿Hicieron prueba antes de salir al mercado, a la calle, o se tiraron así sin prueba ni nada? No se hacía pruebas, pero como un adolescente y en esa época yo creo que todo les sabía rico. Entonces no éramos como muy exigentes. Y empezamos, pues el primer día me acuerdo que toda la familia nos colaboró, la familia de todos los socios nos juntábamos y unos hacían el pollo, otros hacían el guacamole, otros picaban el chorizo, otros se iban para Medellín a comprar, por ejemplo, lo que faltaba, las tortillas. Y a tipo 4 o 3 de la tarde nos juntábamos en la casa de un amigo de Wilmar y allá, recogamos todo, alistemos todo y que a las 5 tenemos que salir. ¿A dónde lo vamos a hacer? Ya teníamos un punto planeado, pero no teníamos ningún permiso. Cuando nos dieron fue puesto a vender burritos, sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de nada. Pusieron algo en la calle y salieron con el puesto. Una carpita blanca, un cartelito, que no me acuerdo cómo es que se llama el cartelito, me acuerdo que era negro, pero no me acuerdo. Burritos que salían, nada más. Ese fue como el emprendimiento de los 3. Trabajamos mucho tiempo, alrededor de por año y medio. Al año y medio, el tercero se fue, que en realidad no le interesaba. No vio futuro ahí, pues no digamos que no veía dinero. Ustedes vendían más o menos, ¿no recordás cuánto se podían vender en ese tiempo? No, pues pero sí libraban pues lo que claro, compraban y les quedaba la ganancia. Les quedaba alguito, nos quedaba alguito. Y yo recogía, por ejemplo, como yo también hacía varias cosas, pues nosotros sacábamos el negocio, pues como se decía, lo sacábamos en la noche, los sábados y los domingos y los viernes. Pero yo también trabajaba en los eventos, trabajaba de mesero. Entonces, pues, yo me podía hacer un turno de mesero y se quedaban los otros 2. Yo tenía varios entradas de dinero, trabajaba por los eventos, lo que dejaba de vez en cuando de mesero y lo que me quedaban los burros. Y así me fui labrando, mis compañeros, y ahí nos íbamos turnando el trabajo, un día él, un día yo, y así nos fuimos. El otro socio, pues el tercero que se fue, ¿qué hubo que entregarle a él para que se fuera? Ya pues, ¿qué reclamó él? Hermano, yo no sigo más. No, yo creo que él no dijo nada, él simplemente se fue. No dijo, yo invertí tanto acá y llevo un tiempo. En realidad era muy poco, fue en un carrito de perros que tenía 3 planchas y la carpita. Y el capital de trabajo, yo creo que no era más de 1 millón de pesos. Pero era tanto el desorden que hacíamos en la casa de él que yo creo que la mamá dijo, contarle que no devuelvan este desorden aquí. Que no vuelvan a joder acá. Porque eso era un desorden que creábamos en la casa de doña Marina, pues usted no imagina, con esa guacamole y la hecha de todo eso ahí. Entonces yo creo que, y la guardada. Recuerdo que teníamos una nevera, la nevera de matrimonio de mi mamá y mi papá de por allá de Cimitarra. Fue la primera nevera, ya por decir. La guardamos en la casa de ella y ahí metíamos. Y bueno, este muchacho se va, no dice, pongamos que no dijo nada, salió, quedan ustedes 2. ¿Qué veían? ¿Qué planeaban? ¿Cómo hacían para...? ¿Ustedes llevaban un cuaderno o apuntaban todos los gastos y todo? Toda la entrada. ¿Vendían algo y lo apuntaban o cómo hacían? No, lo que se vendíamos en la noche. Normalmente uno cocinaba y el otro cobraba y se turnaban al otro día. Pues yo cocinaba un día, el otro cobraba, el otro día el otro cocinaba y yo cobraba.
cuando Así era trabajamos como los lo dos. hacían. Sí, nos colaboraba, por ejemplo, un amigo, un primo de algunos colaboraba en la noche. Pero el negocio fue exitoso. Pues el negocio siempre que lo abrimos siempre hubo ventas, siempre hubo ingresos y siempre hubo una forma de seguir creciendo. O sea, pues siempre había como, yo voy a dejar esto, yo nunca pensé en dejarlo, nunca. O sea Nunca que lo pensaba. desde que iniciaste, nunca dijiste, no, esto no va a funcionar, sino que No, antes no. lo veías que iba Sí, en crecimiento. Claro, sí, o sea, nunca sí. voy a dejarlo. Es más, yo con el negocio de los del periódico, pues es un negocio que no tenía ningún capital, pues yo creo que el capital del negocio de los periódicos era la bicicleta, pues yo no tenía más nada. Nunca pensé en decir, bueno, voy a dejar esto y no, como era mi negocio, o sea, pues la idea es mantenerlo en el tiempo y lo creciendo. Cuando empecé los burros con mucha más proyección, o sea, pues viendo el mercado tan incipiente que había, viendo que había buena acogida del producto, Del público, sea un producto sencillo en ese entonces o no, había buena acogida, nos llegaba gente. Entonces siempre, nunca se ha tenido como ese pensamiento de dejarlo o de abandonarlo, no, siempre se ha tenido la senda de crecimiento y de seguir proyectándose. Entonces, ya cuando tenés el negocio acreditado, ¿cuándo empezás a pensar, a decir, esto hay que crecerlo, esto tiene potencial acá en el municipio Sí. y podemos crear un Bueno, restaurante? Hay que ver las oportunidades que le va dando el destino. Las oportunidades hay que ser como un perro oliéndolas, ¿sí me entiendes? Ajá. Cuando hay la oportunidad de algo de poder por ahí se debe meter. Entonces, por ejemplo, nosotros nos iba muy bien la carpita, que nosotros le decíamos la carpita, y al frente, exactamente al frente, desocuparon un localcito pequeño, creo que eran 10 metros cuadrados. Entonces uno dice, bueno, nos está yendo bien aquí en la calle, pues montemos un negocito pequeño a nuestra medida, a nuestro bolsillo, y intentemos establecer un negocio más consolidado, más estable, más puesto en la realidad, y más puesto en nuestros sueños. Y ahí sí fue que empezó Los Dos Burros, con el primer negocio de 10 metros cuadrados, y empezamos a agregar productos que en el municipio no había. La comida mexicana, las quesadillas, las flautas. ¿Y cómo hicieron los para crepes. hacer esa comida? ¿Cómo fueron aprendiendo o alguien les dio recetas? O sea, pues nosotros no sabíamos cocinar. Ninguno, sí olíamos que había mercado para los productos, pero no sabíamos cocinar. Pero conseguir quien cocinara, pues es más fácil que conseguir el mercado a quien venderle. O sea, pues Claro. ya teníamos el mercado, pero no sabíamos hacer el producto. Entonces, por ejemplo, lo que son los burros, las quesadillas, la comida mexicana, ideas que veíamos en otras partes, las trasladábamos al municipio. Los crepes nos daban una receta, la estandarizamos y empezamos a vender comida mexicana y crepes en ese puestito pequeño. Y contamos con el apoyo de mucha gente clave, por ejemplo, doña Marta, una señora que trabaja con nosotros desde ese entonces, una persona clave que nos trajo toda esa experiencia de la cocina, una persona que trabajó en las escuelas, en las cocinas de las escuelas. Sí. Entonces nos aportaba cosas, nos aportaba el manejo de los alimentos, nos aportaba el sazón, las medidas. Entonces, aunque teníamos la idea del negocio, pues no sabíamos cómo en realidad sentar hacer el negocio. Teníamos la idea del negocio, pero no teníamos saber cómo hacerlo. Claro. Y el apoyo de gente clave, que es muy fundamental cuando uno quiere emprender, y la suerte también. Hay que decir que tuvimos suerte de contar con personas muy claves que nos apoyaron. Y así fue que empezamos el primer negocio, que fue ahí en diagonal a la ¿A cuántos metros? ¿Va a 20 metros? No, ahí pasando la calle. O sea, teníamos el local pequeño y teníamos la carpita que nunca dejaba de ir gente. Siempre tuvimos la carpita. Claro. Y al frente el negocio. Y nos fue muy bien. Tiempos que nos hacían fila, pues, porque en realidad no había Para nada. comprar. Eso, es que no había dónde comer. Es más, mucha gente en Copacabana
se reía del nombre de los burros, que un burro, jajaja, un burro, que ponerle 2 orejas al burro, pues más que todo porque desconocían que había un producto en el mundo que se llamaba burrito. Claro, claro, es que no tenían ese conocimiento pues tan imagen Copacabana que apenas llegaba a ese... Entonces uno dice, ¿sabes? Lo importante de poder oler esas necesidades en algunos puntos y poder rellenarlos. Eso fue una de las principales claves que tuvo el negocio para ser exitoso en el pueblo. Bueno, ya doña Marta llegó, les dio la mano, Sí, imagino que se convirtió en persona clave. Persona clave, manejando todo, manejando la cocina. Y nosotros empezamos a mirar también a dónde poner otro punto de venta, a cómo crecer el negocio, buscar un local más grande. Doña Marta está todavía con ustedes. Sí, todavía está. Y entonces así fue, o sea, mirando las oportunidades centradas y no muy de sueños muy altos, sino más bien con las pies en la tierra. Entonces se veían, por ejemplo, si hay un local cercano que se desocupa, uno dice, este es. Así fuimos creciendo, entonces montábamos, unos años después nos trasladamos a un local más grande donde cabían 6 o 7 mesas. ¿Cuánto pagaste en el primer local de arriendo? El primer local valía 700.000 pesos. El segundo local valía 1,5 millones. Que había que tirarle cuentas pues porque ya una trabajadora, Sí. el local, servicios, ¿ustedes eran conscientes que ustedes también se debían de pagar o ustedes decían, bueno, con tal de que hagamos la de la persona que nos trabaja? Nosotros siempre vendíamos, claro. Teníamos todos los costos laborales y todos los costos fijos que están en las empresas, los teníamos muy claros. A medida que el negocio crecía en ventas y se empezaron a conseguir personas que colaboraran más hacia el crecimiento. Siempre estuvo, o sea, pues lo que es la universidad y todo eso me enseñó mucho en ese punto de vista de en realidad centrar un negocio y ponerlo en el papel y decir, estos son mis costos fijos, estos son los costos laborales, cuánto tengo que vender, punto de equilibrio, punto de producción, todas cosas que empíricamente de pronto uno no lo conoce. Sí, claro. Uno sabe, por ejemplo, alguien empírico sabe cuántas personas necesita, cuánto tiene que vender, pero no sabe técnicamente cómo se llama o cómo se genera un margen, todo eso. En la universidad me enseñaron todo eso, por eso para mí la universidad es muy importante en mi vida. Y agradezco mucho la educación superior a la generación de empleo y de empresas en una sociedad. O sea, la educación superior es clave en todo. Claro, sí, no. Hay gente pues que dice que no lo ha usado, a pesar de que han... Pero no cabe duda pues que una universidad es importantísima para una persona. Sí, que quizás no lo usa. Yo creo que solamente el paso por la universidad le deja a uno otro No, tipo pues de nivel, otra claro, enseñanza claro. aparte, otra forma de pensar. Es claro, ¿no? Es que ese es un mundo que verdaderamente el que pasa por ahí es que se da cuenta. Sí, se da cuenta. Uno puede decir de que no, eso no sirve. Lo que pasa es que cuando una persona estudia algo y no trabaja en eso, muchas veces dice que no le sirvió. Pero téngalo por seguro que fueron muchas las cosas que aprendió Sí. Sí, por ejemplo, la zootecnia, de pronto lo dije anteriormente, pues en realidad, pues técnicamente lo que son aspectos zootécnicos, pues yo nunca los apliqué en mi vida, pues yo aprendí mucho metabolismo, mucho nutrición animal, muchas cosas técnicas de la carrera, pero uno siempre en la vida saca lo que necesita. Yo de la carrera de zootecnia saqué los costos, los presupuestos, todas las cosas que influyen en los negocios. Entonces, que alguien que diga que pasó por la universidad y no le sirvió, no, está mintiendo, porque algo tiene que quedarse para la vida y eso es fundamental. Claro, claro. Bueno, César, ¿en qué momento empieza a visionar que ese emprendimiento podía seguir escalando y ir creciendo? A visionar, yo creo que desde el principio uno siempre ambiciona y siempre tiene la idea de tener su empresa, su microempresa, su negocio, como lo quiera llamar. Esa es la ambición, yo creo que de muchas personas.
Cuando una persona emprende algo, siempre quiere tener empresa, quiere tener, Claro. nunca quedarse en un emprendimiento, sino esa visión se desde un principio. Pues yo fui el único, creo, de mis compañeros que nunca he pensado en dejar los burros, En salir Nunca de los pensé, burros. porque Ya no está el otro compañero. mi compañero se alejó pues hace por ahí un año, pero también es un emprendedor más, porque él también montó otros emprendimientos. Sí. Que gracias también al aprendizaje de los dos burros le ayudó para montar su otro negocio. Claro, empezó pues de ahí, eso lo formó, fue una Sí, escuela también claro. para él. Ya ustedes deshacen la sociedad. César tiene otras metas con los dos burros o qué otras metas tiene Bueno, César cuando uno empieza a crear una microempresa y luego de microempresa empieza a una, no sé cómo se llamará, pues en escalas de empresariales, ya las metas se vuelven más diferentes. O sea, pues ya el emprendimiento se hizo, ya soy microempresario, ya voy a crear una empresa. Entonces, por ejemplo, mi meta en este momento es, por ejemplo, crear negocios, desarrollar negocios con el mismo restaurante, Ese mismo concepto. el mismo concepto, pero franquiciado. Franquiciado. Franquiciado bajo los parámetros pues míos, pero bajo la tutoría de otra persona que compre la franquicia. Ajá. Todas las o sea, pues cuando empieza a crecer en el emprendimiento se da cuenta de barreras financieras, el tema fiscal, el tema de derechos laborales, Claro. el tema de mercadeo. O sea, pues hay barreras que de pronto no se conocen. Por ejemplo, hasta cuando el negocio estaba muy joven, no sabíamos, por ejemplo, el derecho laboral. No conocían esas... Eso. O sea, pues algo que uno dice, hasta eso me frena, o qué hacemos, ¿sabes? Tenemos que pasar esa barrera, o sea, saber cuando usted contrata a una persona, qué derechos tiene ya desde que usted le dice, empieza a trabajar. Y usted tiene un poco de empleados o un montón de empleados, usted tiene que responder por ellos. Claro. Entonces, una barrera que muchos de microempresarios a empresarios dicen, no, yo con más empleados no me meto. Pero Hay ¿cómo vas a gente que crecer? le da muy duro reconocerle los derechos a un empleado. Hay Eso. gente que le da duro eso, o como hay Durísimo. otros que les da duro pagar impuestos. Esas son barreras que cuando empieza uno a crecer después del emprendimiento, tiene uno que pasarla. O sea, Claro. pues, yo voy a seguir trabajando aquí solo o voy a crecer. Pues si voy a crecer necesito tener 2, 3 empleados Claro. que les tengo que pagar como es la ley. Sí, eso es muy O sea, pues, importante. por ejemplo, cuando el negocio estaba pequeño, pues uno le pagaba a personas por horas o por días de trabajo o por medios turnos. Y uno decía, no, está bien. Cuando uno empieza a se crecer, podía dice, sortear. eso no está bien. Sí. Entonces ya esa barrera se pasó, ya se sabe qué es trabajar con empleados, qué son las responsabilidades de uno con ellos y cómo manejarlos. Eso es una barrera que el microempresario a empresario debe sobrepasar. Por ejemplo, ya cuando uno empieza a crecer más y se da cuenta del régimen fiscal de un país, un ejemplo, bueno, Sí. esa es otra barrera. Uno dice, o me quedo aquí como estoy o sigo creciendo, cuando en realidad la carga fiscal es alta, la debo sobrepasar si quiero seguir creciendo, porque yo no puedo crecer y no trabajar con el gobierno. O sea, claro, ya, no, pues. o te quedas aquí quieto o el gobierno ya está ahí para trabajar con él. Y yo digo que parte del crecimiento de una empresa es que al empleado se le pague dignamente. Sí. Y ojalá que en el paso de ese empleado por la empresa también esa persona crezca. Eso es muy importante para que un empleado verdaderamente ame lo que está haciendo Sí, o sea, pues ya cuando uno tiene empleados debe saber que ellos no son máquinas, tienen sus vidas, claro, tienen cosas que
tienen metas que establecer ellos, tienen su familia, tienen sus hijos. Entonces ese contacto con ellos, esa relación del microempresario, del emprendedor con el empleado tiene que ser siempre perfecta. O sea, pues vos tenés que dar empleo y tenés que intentar que ellos estén lo más cómodamente posible y hacer crecer la empresa feliz con el negocio. Claro, no, es que definitivamente ellos son los que llevan arriba una empresa. Sí, porque ya usted cuando crece vos vas a hacer todas las funciones, vos ya querés vos dedicarte a otras cosas más estructuradas, un poco más arriba de la pirámide jerárquica, y ya que los empleados tengan sus funciones y que ellos sepan hacerlas, pero hay que brindarles a ellos lo mejor posible. Pues sería muy bueno poder pagarles muy bien a los empleados, pues de que se pudiera. Eso sería perfecto, pero todo en la medida que uno puede. Sí, pero de acuerdo a la ley, sí se puede cumplir con todo eso. Sí, con la ley sí. Bueno, eso es importante. Bueno, César, ¿alguna vez te ha tocado escribir metas o cómo lo haces? ¿Simplemente pensás y decir voy a hacer esto con el negocio? ¿O has visualizado las cosas como el que dice que quiero algo y lo pega en una parte? No, yo no soy así como... No, así, no, yo sí soy de metas, pero nunca las escribo ni las pongo en una pared, no. No te da... No, así pues tampoco, eso que es como más... es más como de... me parece como... Pero las das en la mente. En la mente siempre están y nunca se abandonan. Pero es que eso a veces en la mente queda y se desvanece o uno vuelve y la recuerda. Dicen que cuando una persona escribe una meta, está firmando como un contrato o está firmando pues un documento donde se compromete a cumplirla. Bueno, ¿no lo has visto por ese lado? Yo en mi vida nunca he puesto pues el apuntar metas o ponerlas en un tablerito, no. Siempre las he puesto en mi mente, metas muy asequibles y metas muy cumplibles a largo plazo y a corto plazo. Hay veces que son metas financieras, metas personales o intelectuales o como se llame, pero algo muy con los pies en la tierra, pues desde el punto de vista, por ejemplo, del negocio. Yo quiero tener, por ejemplo, una empresa más grande, sí, que me sueño con 20, 30 negocios. No es mi visión pues hacia largo plazo. Sí. Que de pronto quiera seguir creciendo, claro, esa es mi meta siempre la tengo, vamos a seguir creciendo, pero no tengo esa meta tan grande que diga, no, yo tengo que tener cinco locales funcionales en un año, en 5 años. No, soy muy aterrizado en ese sentido y yo digo que las cosas se deben hacer más que todo con los pies en la tierra, sin dejar los sueños. Bueno, a los muchachos les tiene metas, pues usted acá... A mis colaboradores. Sí, que por decir vamos a vender este mes tanto, no. Simplemente se abre y se espera que la venta... La meta de ellos es hacer las cosas muy bien. Ellos ya han tenido su capacitación y yo creo que si ellos hacen las cosas bien, las ventas siempre van a estar... Una buena atención hace que se cumpla... Sí, en un restaurante tiene muchos puntos de trabajo. El mesero tiene su labor, el mensajero tiene su labor, el cocinero su labor, el steward su labor, el encargado del restaurante tiene su labor. Para ellos no es una meta, yo a este punto de venta no le digo usted tiene que vender tantos millones al mes, no. Pero la meta de ellos o lo que yo le exijo es que si usted si está llevando un domicilio,
no vaya a tratar con descortés al cliente, no se vaya a ir como un loco en la moto a llevar el domicilio vuelto revolcado. O sea, la meta es hacer bien su trabajo. Claro. Desde que haga el primer colaborador haga bien su trabajo, pues el negocio siempre va a estar, siempre va a dar empleo para ellos. Está bien, eso es muy importante. Me gusta esa filosofía también de que sabe que su meta es atender bien al cliente. Sí. Y hacer que las personas que vienen aquí sean felices. Vengan, entren felices y se vayan aún más felices. Eso está bien. Claro. Hay mucha gente que cree que todo es económico, que todo tiene que... Pero el dinero se puede venir dando una buena atención y teniendo un buen servicio. Claro, y como le digo, o sea, pues el cargo de cocinero, yo no le digo al cocinero que usted tiene que hoy hacer 20 platos, no, pues haga uno, pero hágalo perfecto, ya. El mesero, si viene una mesa, pues atiéndela bien. Que sí hay cosas que uno se dice, pero llegó una mesa y un mesero y la atendió mal, pues entonces yo no te exijo que vendas, pero por atenderla bien. Claro, no. O el cocinero se equivoca en el plato y saca una cosa mal hecha, entonces yo no le estoy diciendo al cocinero que tienes que hacer muchos platos, pues lo que vas a hacer, hacerlo bien. Claro. Entonces eso influye directamente en las ventas, o sea, yo las metas las tengo soy yo, o sea, que yo tengo que vender tanta plata, pero yo no les exijo a ellos que hay que vender. No, súper, está muy bien así, sí, eso es algo que verdaderamente pues es importante a la hora de tener un negocio. La meta la tienes tú, sí, y ellos tienen una meta, pero dar un buen servicio al cliente. Y ya con eso es suficiente para que el negocio siempre prospere. Para que esté bien. Actualmente, ¿cuántos empleados son? En este momento somos 20. 20 empleados. Somos 20 empleados y dos que son pues que se trabajan por horas, que pues, personas que estudian, que trabajan los fines de semana, y mucha gente que trabaja con nosotros, pero de una forma, por ejemplo, no directa. Por ejemplo, el que me colabora, por ejemplo, nosotros tenemos aguacatera propia para, por ejemplo, el guacamole. Sí. Entonces, por ejemplo, el muchacho que me colabora a mí en la aguacatera para hacer el guacamole no trabaja en los burros, pero indirectamente sí. O sea, entonces, el aguacate que se comen los dos burros es de la aguacatera. Es de la aguacatera de los dos burros. O sea, pues son cosas que se han intentado hacer como un crecimiento horizontal, como se dice, de producción horizontal, de crear todos los productos. Claro, no. Y entre ellos es el aguacate y el guacamole, que entre los aprendizajes que yo me encontré en los años era el guacamole, o sea, pues la calidad del aguacate influía en el guacamole y por sí en el producto final. Entonces opté por cultivar aguacate para tener mis propios aguacates y con ellos tener un buen guacamole. Y no te falta el aguacate, entonces aguacate no compras, es el tuyo. Eso era una de las, por ejemplo, debilidades que tenía el restaurante, era el aguacate. Cuando se escaseaba el aguacate, yo me podía irme todo un día para Medellín a conseguir aguacate y no había. Y no conseguía. No conseguía. Y si de pronto lo conseguía, me imagino que era un precio por las nubes. Carísimo, o sea, pues los socios sabían que yo me iba para la mayorista. Hay veces que traía una cajita de aguacates de muy mala calidad para intentar hacer el guacamole para el negocio, y de pronto eso es, en los dos burros el guacamole es fundamental, todos los productos lo tienen. Entonces, por ejemplo, yo dije, no, este producto me va a influir en mi producto final. Entonces, había que cultivar aguacates porque eso no puede seguir así. Entonces, ya gracias a Dios, ya el aguacate sale de la aguacatera de los dos burros, porque había que manejar ese problema en especial. ¿Esa aguacatera le vende a otros restaurantes? Sí, no, restaurantes no, pero se vende aguacate. Se vende también aguacate. Pero principalmente es para el negocio, para los dos. O sea, que hay muy buena producción de aguacate. Sí, claro, en este negocio consumimos mucho aguacate, mucho guacamole. Eso es una rama de los dos burros, una rama de los dos burros. Tremendo, muy bueno eso. Y ese sí lo cuida una persona o dos. Ese sí se encargan. Ya tengo otras personas que trabajan conmigo en la misma empresa, pero están indirectamente con los dos burros haciendo otras labores que no es el restaurante, pero que influyen en el curso del negocio.
César, ¿qué se le puede decir a las personas, hombre, ahí que dice que trabajando honestamente no se consigue nada? Yo puedo decir principalmente es tener mucha paciencia, oler el mercado, saber dónde hay oportunidades y la paciencia es lo más importante. Si usted va a emprender desde cero, tenés que saber que es un camino largo, pero que generará gran satisfacción en la vida y que después de unos años podrás gozar de los frutos que hemos cosechado. Eso está muy bien. César, ¿qué pasó en la pandemia con ustedes? Bueno, eso es un golpe que yo creo que a todo el mundo, en realidad todo el mundo le dio muy duro. Pues yo creo que el choque que nos generó a todos los emprendedores, microempresarios, empresarios por igual a todos, fue tenaz. A mí me trajo grandes bendiciones. El por qué. Yo no tenía fortalecido los domicilios. Pues yo sí tenía servicio a domicilio, pero no era mi fuerte. No era mi fuerte. Se vendía más bien poco por domicilio. Por domicilio. Cuando llegó la pandemia yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo cerré el negocio, toda la gente allá adentro trabajando. Fortalecemos los domicilios. Y eso fue para mí una gran bendición porque sorteé todo el tiempo la pandemia, que no me acuerdo cuánto fue, creo que fue más de un año, no sé. Sí, no, eso fueron como 2 años largos, 2 años y medio. Mucho tiempo. Y yo de ahí salí súper fortalecido con los domicilios. Se puede decir que yo tengo un negocio aparte de los domicilios. O sea, pues yo tengo 2 restaurantes y una cocina oculta de domicilios. Ajá. ¿También hay cocina oculta? Sí, en el otro restaurante, ya hay 2 cocinas. Ah, qué bien, hombre. Salí tan fortalecido que me dio otra oportunidad y del mercado tan grande que había en los domicilios. Entonces para mí fue, aunque el susto y el golpe fue tenaz, sí. Me acuerdo que yo salía a vender muchas cosas porque la primera quincena, pues yo dije, la primera quincena, ¿dónde va a sacar la plata? Tuviste que vender cosas para poder responderle a la nómina. Susto. Sí, Puro ¿qué dijiste? Esto se va a acabar. Claro, no, esto se acabó. Yo tenía mis bicicletas, me acuerdo que tenía una bicicleta y eso lo vendí barato. ¿Bicicleta de pista? Yo tengo de las 2 y yo vendí lo que me dieran. Yo dije, yo cómo le voy a sostener a esta gente la nómina. Pero vea, yo lo vendí las cosas y no tuve necesidad de haberlas vendido. Claro. Sí. Pero bueno, son enseñanzas que uno no se debe acelerar a las cosas. Esperemos que las cosas no se preocupen por cosas que no han pasado. Claro, eso es así. Y a todo el mundo la pandemia, pues, a unos los bendijo, como dice usted, y a otros les dio muy duro. Muy duro, sí. Pero son cosas que debemos de tener en cuenta siempre. Nadie se imaginó que eso iba a pasar. No, sí iba a pasar. Y las cosas como cómo se toma el fracaso. O sea, pues yo he tenido éxito en el restaurante y he tenido fracasos en otros restaurantes. Hemos tenido 3 sedes. Yo tenía una en Laureles, una en San Ángel. Se cerraron. Se cerraron esas 2. O sea, pues no todo es color de rosa. O sea, pues hay cosas que no fue funcionan. por pandemia, fue se cerró. No daba los costos. Había otra oportunidad de un negocio ahí y se montó otro negocio. Pero entonces el fracaso también hace parte del emprendimiento, claro, del actuar del empresario. Y eso es muy común, que las cosas no funcionen y que si no funcionan, pues bendiciones. Se deja y claro, ese es el que más enseña. El fracaso es el que ayuda a fortalecer a las personas y a crecer. Y a planear metas muy aterrizadas. O sea, pues, no te vas a ir a montar un restaurante de miles de millones cuando vos ya tenés la experiencia de que hay veces que no funciona. Claro. Que no es simplemente por abrirlo y que no. Todas muy aterrizadas. El fracaso te enseña a eso, a saber las cosas, a ser mesurado. A ser muy tranquilo, muy metódico en las cosas y saber que el fracaso hace parte del éxito también. Sí, claro. Bueno, César,
César, yo te voy a dar las gracias por todo esto que nos compartiste. Yo sé que quieres seguir creciendo, de que vamos a ver los Dos Burros más adelante franquiciando y que vas a tener más empleados porque estás ayudando a muchas personas verdaderamente también a... Sí, esa es la idea de nosotros, seguir creciendo, tener más colaboradores y tratar de hacer lo mejor posible, todo siempre lo mejor posible. Bueno, yo te voy a dar las gracias, gracias a usted. nuevamente por habernos recibido, y yo te traje un detalle porque me dijiste que no apuntabas, pero yo te voy a dar esta herramienta para que de ahora en adelante todo lo que tengas en la mente lo bajes acá. Y yo sé que esta va a ser la herramienta que más te va a ayudar en el camino. Listo, papá. Listo, espero pues que la aproveches y que verdaderamente en el futuro me digas: Byron, trabajé con esta herramienta y hoy en día he cumplido muchos de mis sueños. Listo, muchas gracias. Si tienes un sueño o una meta que no has podido cumplir y no sabes por dónde empezar, te invito a que hagas parte del camino de la prosperidad y el éxito. Nuestro objetivo es crear una comunidad de 1 millón de personas estableciendo metas, y estamos seguros de alcanzar este umbral con la ayuda de todos ustedes y con la ayuda de aquellas personas que tienen el conocimiento y están dispuestos a ponerlos al servicio de los demás. Solamente cuando se tiene claridad qué es lo que se quiere lograr en la vida, entonces desde ahí puedes tomar la determinación de ir por aquello que lleva tantos años esperándote. El hombre que cree en sí mismo puede alcanzar todo lo que desee en la vida. El hombre que no cree en sí mismo se puede despedir de esta vida sin conocer su propio potencial.